La gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos, hermanos. Hoy nos vamos de paseo al lugar donde nació el inodoro sanitario en Puerto Rico, o sea, el toilet, en el barrio Guaynabo, Ensenada, Puerto Rico. Este pueblo es el que dio rienda suelta a los pozos sépticos y a los inodoros, o sea, los toilets en Borinquen, para luego abandonar el uso de las letrinas. Es necesario que veamos el crecimiento de este pueblo. Cuando yo era tan solo de 11 años, en la década de los 70, a la cantidad de personas que hoy viven allí, debemos ver la diferencia hoy en día. Ensenada tenía 1918 personas en 1970, alrededor, y 1819 personas para el año 1975. El barrio Guaynabo no aparece como barrio independiente en los censos oficiales de Puerto Rico. Por lo general, ese nombre corresponde a una sublocalidad o sector dentro del barrio Ensenada, en el municipio de Guánica, Puerto Rico. El barrio Ensenada sí tiene datos censales, por lo que podemos utilizar esos datos como referencia territorial y demográfica para estimar más o menos la cantidad de personas. Y vea aquí la gráfica. También debemos tener en cuenta del cierre de la Guánica Central en la década de los 70 y también la devastación del huracán María y la inmigración luego de esta catástrofe de personas hacia el norte. Hoy, con el tema percolación sin inmundicias. Aunque estos barrios son pequeños, no debemos de permitir que la historia sea dejada al olvido. Pues es cuando se cuela la injusticia de los contaminantes y de los que contaminan, sin que nunca surja una herramienta para la justicia futura. Por eso nos dice la Sagrada Escritura: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Eso es como decir, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Existe un dicho antiguo que dice, para todos los males existe un remedio. Muchos en la isla dicen ese proverbio, pero cuando piensan en las muchas contaminaciones que han llegado a la isla en las últimas décadas, allí se rinden y se dicen, eso no tiene remedio. No podemos hacer nada con todas esas contaminaciones. En otras palabras, perdieron la fe en salvar las tierras fértiles de la isla. Pero lo que muchos no se atreven a predicar o a decir es aquellas formas sabias que tenían nuestros abuelos cuando hacían un hoyo hondo en la tierra, en sus solares, y allí construían lo que llamaban una letrina. Pero con los inodoros, la percolación se ha convertido muchas veces en inmundicia a través del tiempo. Y se reirán de la palabra letrina. Y muchos dirán, uy, eso es asqueroso. Lo sabio de hacerlo de esa forma era que luego de unos cuantos años
a esa letrina le echaban tierra por encima y se les convertía en tierra fértil. Luego hacían otro hoyo en otro lugar del terreno y de esa forma no se contaminaban las tierras con químicas que hoy desbordan de parte de inodoros y lavadoras de ropa. Yo digo estas cosas porque la Biblia requiere que se diga la verdad. Y dice, y si fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Los tubos de las lavadoras de ropa, incluso esas tiran químicos al pozo séptico, que luego se filtra a la tierra. Los antiguos nos dejaron forma para no contaminar la tierra, incluyendo aquellas para lavar nuestra ropa, como por ejemplo jabón natural, jabón de Castilla, hecho a base de aceites vegetales, oliva y coco, biodegradables y sin químicos fuertes, y es muy suave para la piel. Nueces de lavado o lo que llaman soap nuts son frutos naturales que liberan saponina, o sea, jabón natural, 100% biodegradable, y no contaminan ríos ni tierras fértiles. El bicarbonato de sodio elimina olores, suaviza el agua, refuerza la limpieza. El vinagre blanco como suavizante suaviza la ropa, elimina residuos de jabón, no deja olor. Son naturales para que no sigamos contaminando. Les digo de estas formas naturales para la limpieza porque algunos han dicho, no se puede hacer nada para salvar las tierras fértiles de la isla. No, eso no es del todo cierto. No te estoy hablando de volver a la antigüedad y usar letrinas. Tampoco. Porque según algunos es antihigiénico. Pero Dios siempre tiene un remedio para todos los males. Y por medio de la naturaleza podemos conseguir sanar la tierra. Las personas que tienen pozos sépticos o cementerios en las lomas o en las montañas de tierras calizas, algunos ya no se preocupan por el agricultor que están en los llanos bajos de esa montaña, tratando de traer frutos saludables al pueblo. Y por causa de las corrientes de agua por debajo de las tierras, pues esos frutos como las batatas, los guineos, la yuca, todo fruto va absorbiendo las químicas dañinas que destilan los pozos sépticos por sus bloques de cemento, igualmente como los sepulcros, por falta de percolación. Es la razón por la cual hoy entre los boricuas existen tantas enfermedades que no existían tan solo unos 100 años atrás. Porque antes del desembarco de las tropas de los Estados Unidos, esa que ocurrió el 25 de julio de 1898, cuando las fuerzas de Estados Unidos, al mando del general Nelson A. Miles, desembarcaron en la bahía de Guánica como parte de la invasión a Puerto Rico. Y antes de eso, la mayoría de nuestra gente usaban letrinas y duraban más de 100 años.
Y la historia dice que fue el pueblo de Guánica o Ensenada, el que podemos ver aquí, el primero en tener inodoros, o sea, toilets en sus casas. Mi abuelo murió a la edad de 110 años, cosa que no se ve hoy tan a menudo. Y no me vayan a malinterpretar, no les estoy diciendo que volvamos al tiempo de las letrinas, pero sí que deben de surgir leyes con nuestras reformas para pozos sépticos o el pozo muro y para los cementerios. Y algunos ya me han preguntado qué es percolación. La percolación es la forma de medir a cuánta velocidad el agua se filtra a través de la tierra. Lo utilizan mucho los ingenieros. Y preguntemos, si es que las leyes de Puerto Rico dictan que debe ser según la clase de terreno que se puede construir un pozo séptico. Entonces, ¿por qué estas leyes no se las han aplicado a los cementerios? Cuando ya se conoce que hacer una fosa en un terreno que no tiene una buena percolación, este se contamina. En otras palabras, aguas estancadas son aguas contaminadas por debajo de la tierra, que llevan venas hacia los ríos y hacia los acuíferos. Y luego de esas aguas llevan la contaminación cuando logra el tiempo de circulación. Porque a lo contrario de hacer un pozo séptico, es el problema de filtración que tienen los sepulcros en suelos donde nunca debieron haberse construido cementerios. Por esta razón, los pozos sépticos tienen 2 cámaras. No es como antes en la isla, que los llamaban pozos muros, porque tenían una sola cámara. Y luego, con el tiempo, cambiaron la técnica. Y hoy les llaman pozos sépticos. Ante la ubicación y la construcción de cementerios, se han quedado por siempre perpetuos, sin reformas, con una contaminación como si fuese una santidad. Y Dios no le dijo nunca que hicieran eso, para idolatría. Y los cementerios hechos en lugares para contaminar no son santidad, porque escrito está: y no contaminarás la tierra donde habitáis. Números 35-34. Por esta razón, Jesucristo dijo que los cementerios están llenos de toda inmundicia. Lee Mateo 23-27. Ese verso no habla tan solo de la hipocresía de los fariseos. No. Incluso habla de la inmundicia que existe en los sepulcros, en los cementerios. Si las leyes dicen en Puerto Rico que un pozo séptico no puede estar a menos de 50 pies de una quebrada, entonces, ¿qué hacen los cementerios a menos de 25 pies cercanos a ríos y quebradas? Y nunca se les han dado deslindes ni reformas. El Reglamento Conjunto de Puerto Rico, que es el que mide las edificaciones, dice que las estructuras van a estar guardando una colindancia entre estructura a 2 metros y a 3 metros. Si esa calificación aplica a la cualificación de cada área, pues entonces lo que rige es más estricto, lo cual es el reglamento y no es el código. No es el código.
Si es que existen dudas, pues debemos conocer que el reglamento va por encima del código. ¿Y dónde han quedado la justicia de reformas a los cementerios? El reglamento se hace para que todo aquello que el código dice, a lo que no se está de acuerdo o a lo que no se ha dicho, pues se ha de arreglar por reglamento. Y arreglar los sepulcros con ataúdes de cemento, de hierro, de plástico, de tablas duraderas por centenares de años, es contaminación. ¿Dónde está la reforma para eso? Y los códigos que inventó la religión hace 500 años atrás no debe ser una verdad absoluta en estos tiempos. Cuando ya se han creado reglamentos con más eficiencia en los teoremas para no contaminar la tierra. Porque la población de hace 500 años atrás no es la misma de hoy. Por encima del reglamento está la ley. En este caso, no estoy hablando de la ley de la Biblia. Aunque fue, por supuesto, aunque fue la primera en mencionar de las contaminaciones que no debes hacerlo. Estoy hablando de la ley que con el tiempo surgió por reformas de condiciones que se han estancado con el tiempo en Puerto Rico. Ni el nivel de ubicación de cementerios en Puerto Rico, ni el código, ni el reglamento, nada de eso ha surgido para reformas. Y es algo importante, y es allí donde muchos ingenieros están fallando por no atreverse a ir en contra de esa herejía de un pasado ante las dimensiones diminutas de esa pequeña isla tropical. Temen a las sanciones de la gran nación y de la gran religión. Si los terrenos donde se permitió en un pasado a que se construyesen cementerios están en tierras que no contienen arcilla abajo, a unos cuantos pies de excavación, pues mire, ten por seguro que allí el agua que se cuela por los bordes de la construcción en los sepulcros, al llegar al final de la excavación, esa agua estancada, la que luego ha de nutrir esos árboles que tienen esos cementerios. Y quizás por esto nuestro Señor Jesucristo un día dijo: todo árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego, según Mateo 7:19. Por supuesto que ese verso tiene un significado de aquellos cuerpos vivientes que no son templo del Espíritu Santo. Eso lo conozco. Pero lo más probable es que también se aplique a esos árboles inservibles que no dan fruto. Y a menudo se están nutriendo del veneno, del formaldehído y de los arsénicos que surgen de los cementerios, de los sepulcros. Cuando en Puerto Rico un inodoro se inunda de vez en cuando, es porque quieren eliminar las aguas que ya se desbordan en el pozo séptico. Y es porque las corrientes de agua que se filtran por los lados del cemento del pozo séptico está filtrándose por las grietas que tiene el pozo séptico en las paredes. Y luego se inunda más de la cuenta. Y entonces el problema se refleja, se presenta en sus inodoros en las casas. Y algunos preguntarán,
¿Qué tienen que ver los pozos sépticos con los sepulcros? Si lo pensamos mejor, si lo pensamos, tienen más o menos las mismas formas de construcción. Al cavar el terreno. Esto a menos que el cadáver sea puesto en forma de compostura a la tierra, lo cual en Puerto Rico aún no se practica. Y por no practicarse se está cometiendo pecado, porque va en contra de la Biblia. Al no llevar una justicia a la creación de Dios tan digna como esa, se es pecado, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia no dijo que lo contaminaran con sepulcro. Entonces, viendo la idea de uno con otro, los sepulcros o el ataúd, al inundarse con agua sin que pueda esa agua tener la percolación adecuada, ya sea por la clase de tierra que existe en el cementerio, o la forma como le construyeron con cemento la tumba al fallecido, pues la mayoría de los entierros en Puerto Rico tienden a retener agua por causa de esa percolación en la tierra. Al no tener un reciclaje de percolación adecuado. La forma como lo demanda la Sagrada Escritura es ante la compostura natural. Esto sería imitando la montaña de roca, lo cual es lo natural para la descomposición de los cadáveres. En lo que llega el tiempo de llevar los huesos a los osarios en cajas pequeñas. Las sepulturas en la isla se hacen de esa forma. Están acostumbrados a hacerlo de esa forma, porque esa fue la ley demandante de los tiempos de España. Pero por causa de la mucha contaminación que ha surgido con el tiempo, ya hoy necesitamos nuevas reformas para los óbitos, para que no contaminen y para que hoy los pobres obtengan más tierras fértiles. Algo que contamina no puede arraigarse como si fuese una tradición, ni mucho menos santidad. Lee muy claro lo que te dice Jeremías 16, 18. Porque él pagará doble por ese pecado. Dios pagará doble por esa clase de pecado. Porque contaminaron la tierra con los cadáveres de sus ídolos, dice Jeremías. Porque escrito está, no le hagan daño a la tierra, dijo Jesucristo. No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se refiere a los árboles de fruto y no a esos árboles que cultivan en cementerios. Eso es según Apocalipsis 7:3. Y debemos decir que los siervos de nuestro Dios no son tan solo aquellos que trajeron esas costumbres de óbitos de Europa. Los siervos de nuestro Dios son aquellos humildes del pasado que sepultaban directo a la tierra en forma natural o por las cremaciones, como lo hacían los taínos, para no contaminar la tierra. Debemos notar que son casi iguales esas dos técnicas de pozos sépticos y de sepulcro, o sea, de los entierros, las cuales casi siempre miden 10 pies de ancho, 20 pies de largo y 10 pies de profundidad. Aunque el sepulcro algunas veces es un poco menos, o sea, quizás 10 a 12 de largo. Construir un sepulcro amigable a la tierra o amigable a la naturaleza, para eso hay que aplicar las mismas leyes de la antigüedad de lo que se dijo en Génesis 3:19.
pues no debemos faltarle respeto a la ley de Dios. El precio básico en Puerto Rico de un pozo séptico es alrededor de $8,000, de acuerdo al terreno donde se construya. Entonces, el precio a pagar para sepultar o llevar a las cremaciones con una forma saludable para la naturaleza puede salir mucho más barato si no fuese imitando las vanidades de los gigantescos países. Porque es sin contar los otros arreglos como el ataúd bien sellado para un tiempo prolongado, los transportes, si es que la persona murió fuera de la isla, los arreglos de autopsias y las flores. Eso sería un costo que no es amigable, no es amigable para una persona pobre. Y los más que pueden facturar algo así, pues serían los ricos. Y pregunto, ¿para qué tanta vanidad? Si está escrito, difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas 18:24. Allá los han llevado las vanidades de los sepulcros. Pero este relato nos dice también otra cosa. Y es que un sepulcro con buena percolación, o sea, con postura natural, debe ser a menos precio, a un menos precio. Eso es lo que no quieren las funerarias que conozcan. Debo corregir algunas funerarias, porque muchas de ellas hoy en día van por lo natural. El precio de las vanidades con sepulcro de madera duradera, hierro y plástico es mucho más alto. Además contamina por causa de los materiales que se utilizan, el mármol, los plásticos, el hierro en la construcción. Ha de ser algo duradero, sí, pero ante la gran población que hoy amenazan la isla del tamaño de Borinquen, el futuro no se ve nada de saludable para las próximas generaciones. Existen más de 3.2 millones de habitantes hoy en la isla. Entonces, comparándolo a una isla más o menos del mismo tamaño, como la de Jamaica, la cual tiene 2.8 millones de personas, ante la agricultura, no se ve saludable hoy Borinquen. Porque Jamaica hoy defiende más la agricultura que la contaminación con el turismo. El pan cotidiano, ese pan cotidiano, ¿por qué lo quieren contaminar? ¿Por qué? Ya deberían de realizarse muchos óbitos justos de parte de composturas naturales para entierros de muertos en la isla. Pues es la forma natural como lo propuso Dios desde un principio. Y así defender el ambiente. Como nos enseña la Biblia en Génesis 3:19. Luego de 7 años, esos huesos son retirados de ese terreno para dejar la tierra descansar, como nos indica la Biblia en Levítico 25:4. Para luego llevar sus huesos a un envase más pequeño, lo cual serían los osarios. Sí, ya me puedo imaginar a muchos diciendo: es un sacrilegio lo que dice ese hombre al comparar los sepulcros con pozos sépticos. Yo no lo dije, yo no he dicho eso, lo dijo Jesucristo. Cuando dijo: mas por dentro están llenos de todos huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Inmundicia es inmundicia. Y no se refirió solamente a los fariseos. Y nótese que él dijo de toda inmundicia y no es tan solo de una.
La isla de Borinquen, por haberse multiplicado la población y sus pozos sépticos, carreteras con brea, edificios y químicas para dañar aguas potables, con eso dañan tierras fértiles y merecen ya mejores reformas esos sepulcros o esa forma de hacer óbitos. Imagínense la montaña que se deslizó y mató a miles de personas en Mameyes, Puerto Rico. Fue por causa de los pozos muros o sépticos y por los cementerios estar plantados en lugar donde desviaban las corrientes de agua hacia otro lugar. En conclusión, una percolación sin inmundicia es la tesis. Es la tesis hoy que describe esa forma de encontrar tierras fértiles y aguas sanas durante el rechazo de óbitos injustos y pozos sépticos contaminantes que deben ser emplazados por una simbiosis digna para la isla. Sígueme a través de Ecosistema Bíblico en YouTube o a través de Facebook en la página Puerto Rico donde está la victoria de tu sepulcro. Y si es que existe un mal necesario para controlar la sobrepoblación de parte de los impíos y de los injustos, pues también debe surgir un bien necesario de parte de los hijos de Dios. Para controlar la multiplicación de cientos de cementerios de inmundicia en islas del tamaño de Borinquen. Las simbiosis naturales en combinación con óbitos justos, según lo requiere la Biblia desde un principio, es el único camino de justicia que puede servir para una pureza justa en islas del tamaño de Borinquen. Y de esta forma evitar aquellas piedras de tropiezo que han sido injustas al pan cotidiano por más de 500 años. Al decir pan cotidiano es la siembra de alimento y de fruto. Lo justo es darle a la naturaleza lo que pide la creación de Dios. Pues si no se arregla ese sempiterno que han dañado ante un tiempo secular por causa de herejía, nunca conseguirán ese árbol, el árbol de sanidad de las naciones. Ese árbol que nos habla Apocalipsis 22:2. Podemos por lo menos comenzar eliminando esas químicas que le tiran a las aguas dentro de esos pozos sépticos. Y luego eliminar las herejías antiguas por los óbitos. Conseguir tierra fértil para que el agricultor pueda sembrar algo así como nueces de lavado para la ropa, para que esas lavadoras no sigan contaminando con pozos sépticos, y jabón natural, o sea, las sapodorninas, lo cual es 100% biodegradable, pues nos ayudará a descontaminar las tierras para que así sean fértiles.
Igualmente el vinagre blanco como suavizador. Porque si saben hacer pitorro para dañarle el cerebro a muchas personas, pues también pueden hacer vinagre, que es de la misma técnica. Se usa la misma técnica. Te suplico que cooperes, hermano, con esta noble causa, aunque sea con un like, y así suscribiéndote a este canal para la gloria y la honra del Altísimo Dios. Abajo te dejo el link del libro Puerto Rico, donde está la victoria de tu sepulcro. Y te suplico, comuniques con más hermanos acerca de este tema. Este libro es de mi autoría de hace más de 40 años atrás y hoy sigue recomendado. Hoy les comparto pues esto porque es parte de mi trabajo, y sé que Dios y este servidor le agradecerán su cooperación por esta causa. Dios les continúe bendiciendo.